Buenos días a todos. Gracias por vuestra presencia hoy aquí. Gracias especiales a Pilar del Castillo. Pilar del Castillo fue ministra de Educación, Cultura y Deporte entre el 2000 y el 2004. En esa época coincidimos. Yo presidía el Real Patronato del Museo del Prado y, por tanto, era mi ministra. Y puedo, por tanto, dar fe con conocimiento de causa de la brillante labor que llevó a cabo, que se culminó con una ley que podemos decir casi non nata, que era la Ley de Excelencia en la Educación. Yo creo que eso es un rasgo que marca la trayectoria de Pilar del Castillo, la búsqueda de la excelencia, pero también es un rasgo que nos interesa a nosotros. Naturalmente, la máxima igualdad está muy bien, la igualdad de oportunidades es absolutamente imprescindible, pero o fomentamos la excelencia o tendremos pocas posibilidades de prosperar en el competitivo mundo que viene. Pero además de eso, Pilar es catedrática de Ciencias Políticas y de la Administración. Es doctora en Derecho por la Universidad Complutense, fue becaria Fulbright y cursó un máster en Ciencia Política en la Ohio State University. Entre 1996 y 2000 dirigió el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS. Desde el año 2004, es decir, hace 14 años, es diputada en la Comisión de Industria, Investigación, Energía y Telecomunicaciones del Parlamento Europeo. En la actualidad es ponente del Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas. Con anterioridad ha sido también ponente, entre otros, del Reglamento sobre el Mercado Único de las Telecomunicaciones, la Directiva sobre la Seguridad de las Redes y los Sistemas de Información, el Reglamento sobre el Organismo de Reguladores Europeos en Comunicaciones Electrónicas, el Informe sobre la Computación en Nube en Europa o el Informe Una Agenda Digital para Europa, 2015 EU. Desde julio del 2009 es presidenta del European Internet Forum y también es vicepresidenta del European Energy Forum y miembro del Transatlantic Policy Network, del Board of Knowledge for Innovation y del Consejo de la Fundación España Digital. Es miembro de la delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con Brasil y lo ha sido de las delegaciones para las relaciones con India del 9 al 14 y China del 4 al 9. Y es miembro, también coincidimos, del Patronato del Museo del Prado. Sin más, reiterándote el agradecimiento, te cedo la palabra, Pilar. Sí, muchísimas gracias, Eduardo, por esta presentación y por haber, tenido la generosidad de estar hoy aquí conmigo. Tenemos un pasado muy estrecho de colaboración, de coincidencias y además mantenemos una extraordinaria amistad hasta el día de hoy. Espero que por lo que la vida nos quiera conceder todavía de años de presencia en este mundo, ¿no? Bueno, yo quiero en primer lugar agradecer a Alicia, a Richard y a Digitales la posibilidad y la oportunidad de estar hoy aquí, porque realmente quienes trabajamos en la Unión Europea, en las instituciones europeas, fundamentalmente en el Parlamento Europeo, los diputados, encontramos un muro casi de acero a la hora de penetrar por lo menos en nuestro país, en el caso de España, donde a mí, pues aquí la inmensa mayoría de la gente que todavía me pueda reconocer, me reconoce como ministra de Educación, Cultura y Deporte, pero yo llevo años a los que he dedicado un intenso trabajo. Cuando fui ministra fueron 4. Naturalmente, todo lo que en aquellos tiempos pues tuve la posibilidad, el honor, la oportunidad de hacer, tenía un impacto directo sobre el conjunto de la población española, pero es que allí llevo 14, entonces, aunque no sea más o menos el interés que despertar, además en un sector como este, donde es más fácil trasladar muchas veces los resultados de tu trabajo
porque muchas veces tiene un componente muy técnico y realmente cuesta mucho trabajo ver la tangibilidad de estos asuntos. En algunos aspectos, como el roaming, al que me referiré un momento luego, no es así, pero en general cuesta mucho, así que tener estas oportunidades pues vienen muy, muy, muy bien. Bueno, como dice el título que anda por aquí, pues yo voy a intentar hacer una reflexión aquí hoy con ustedes sobre el mercado único digital y el proyecto de digitalización en la Unión Europea, ¿no? A una audiencia como esta, pues no hay que perder mucho tiempo hablando sobre la importancia de la transformación digital, pero sí es necesario decir algunas cosas para luego entender el papel que tiene que jugar, o mi modo debe jugar, y en muy buena parte está desempeñando la Unión Europea. En primer lugar, ser conscientes, lo que no siempre se es de que estamos ante una transformación sin precedentes en la historia de la humanidad, sin precedentes y no comparable a transformaciones anteriores, por ejemplo, la revolución industrial, en muchos aspectos, por ejemplo, en el ámbito en el que simultáneamente se produce. La transformación digital es global, afecta de manera inmediata en distintas intensidades y en distintas áreas, pero afecta a toda la humanidad. En segundo lugar, y es muy importante, el tiempo, la velocidad. La velocidad es de tal naturaleza que no hay tregua para la sedimentación. La revolución industrial se caracteriza por un proceso relativamente lento de desarrollo, de tal manera que hay una acomodación por parte de todos los sectores a los que impacta para adaptarse a esos cambios que se producen, desde el punto de vista de los sectores industriales, desde el punto de vista del propio conocimiento y la propia formación, desde el punto de vista de la regulación, etcétera, ¿no? Todo va desarrollándose de manera que el avance tecnológico y las consecuencias de ese avance en la economía o en la sociedad tiene un tiempo de adaptación, lo que no ocurre con el avance de las tecnologías digitales que quedan obsoletas. Por poner un ejemplo, yo he tenido la fortuna, y esto es una cosa que es muy singular porque no siempre ocurre, y en mi caso ha ocurrido, que desde hace 14 años hasta ahora he trabajado en este sector en la Unión Europea, que realmente es una plataforma extraordinaria para ver cómo se desarrolla todo esto, no solo en Europa, sino también en el mundo. Y desde el inicio, pues nos encontrábamos en unos momentos en los que realmente, salvo los operadores de telecomunicaciones y poco más, no había nada. Y entonces he ido de alguna manera creciendo en mi observación, en mi aprendizaje, en mi curiosidad y en mi acción allí con el desarrollo de este sector, con el avance de las tecnologías digitales. Pero si uno observa lo que ha pasado, por ejemplo, en los últimos 5 años, se va devorando una después de otra, de tal manera en cuanto a visibilidad, y pongo el siguiente ejemplo. Aproximadamente cuando empezamos esta legislatura última, que va a acabar en el Parlamento Europeo el próximo mayo, hace 4 años, por tanto, cloud computing se convirtió en la estrella. Toda cloud computing. Pasamos al siguiente, y entonces meses casi, y ya todo empezó a girar en torno a Internet de las Cosas. Pasamos al siguiente y ya era Big Data. Ahora, como gran contenedor, estamos en inteligencia artificial. Y entonces, pues todo eso, naturalmente, todo eso está vinculado. Es decir, hay un proceso de marketización, obviamente, para poner en cada momento en el primer punto de mira una tecnología u otra. Luego todas estas son complementarias, están vinculadas, etcétera. Pero lo pongo como ejemplo de ese devorarse, de esa ausencia de tiempo que caracteriza esta transformación digital. Y el tercer elemento es que de esa manera global y simultánea
todos los sectores de la economía y todos los ámbitos de la sociedad están afectados y están permeados por esta transformación. No es necesario mencionarlos, pero no hay un solo sector de la economía que no tenga en la digitalización, en la adopción de tecnologías digitales en todos sus procesos, en todos sus ámbitos, la posibilidad o la única y gran posibilidad de avanzar en competitividad y de tener una opción para ser competitivos no ya en su propio país, sino en el ámbito global, en el ámbito mundial. Antes observábamos algunos sectores que rápidamente, por ejemplo, se dinamizó mucho cuando la industria del automóvil empezó a liderar el tema de la digitalización, de la inclusión de las autonomías digitales, de las tecnologías digitales, etcétera. El poder de la industria del automóvil en Europa es extraordinariamente elevado, sigue siendo una industria muy competitiva a nivel mundial, y cuando tomó la bandera de la digitalización, la tomó Alemania en la industria del automóvil, realmente esto empezó a tener mucha más visibilidad en otros sectores, por lo menos de un conocimiento de un relativo gran público, mayor público. Pero es que luego no hay nadie que considere que la agricultura no está fuertemente permeada por el uso de tecnologías digitales, y lo mismo que la banca, lo mismo que el transporte, lo mismo que la investigación, etcétera. Es decir, no hay nada que quede al margen de ese impacto. Pues bien, la pregunta es ¿qué papel tiene que jugar la Unión Europea? ¿No? Realmente, ¿para qué vale y para qué debe valer hacer algo desde Europa frente a hacer algo que ya se hace en muchos países, en unos más? Los países nórdicos son los líderes de esta transformación, y el resto pues va haciendo a distintos niveles de velocidad, etcétera. Pero ¿qué debe hacer la Unión Europea? La Unión Europea tiene que darle a todo, tiene que intentar hacer todo, o dónde debe focalizarse. Yo creo que es importante acordar, y tampoco me parece ninguna novedad, en qué medida la Unión Europea es una especie de ámbito fundamental para desarrollar estas tecnologías digitales y desarrollar las economías de escala que se necesitan, habida cuenta de la naturaleza global de Internet y habida cuenta de los costes que tienen estas tecnologías. Son más de 500 millones de consumidores, de una economía que representa poco más, pero muy poco más, pero es muy alto el porcentaje, el 22% del PIB mundial, y tiene un proyecto de actuación conjunta. Hay un proyecto que, con todas las dificultades, tiene un proyecto de actuación conjunta, donde uno de sus pilares desde el inicio ha sido la creación de un mercado único interior. Es decir, esto está en el propio nacimiento de la Unión Europea, ha ido dando impulsos a veces y luego estancándose, pero continúa siendo un objetivo fundamental. Si fundamental es o era y sigue siendo el mercado único cuando la economía no estaba confrontada con la digitalización, el mercado único es todavía mucho más importante cuando hablamos de digitalización. Y, por tanto, el mercado único digital se ha convertido realmente en la bandera, una de las grandes banderas de las instituciones europeas durante esta última legislatura. Ya lo fue anteriormente. Muchos de ustedes recordarán a la comisaria Neelie Kroes, que era realmente una abanderada de estos temas, y ya entonces se habían hecho muchas cosas. Pero durante este periodo, durante estos últimos 4 años, se ha hecho un gran esfuerzo por avanzar en el desarrollo de ese mercado único digital que tenía y todavía sigue teniendo en muchos aspectos un problema de la fragmentación legislativa. Es decir, cuando hay distintas normas de protección de consumidores, cuando hay distintas garantías para el comercio electrónico, para la identidad electrónica, cuando la portabilidad
no se podía, no existía. Y por tanto uno se quedaba con lo que tenía dentro de su país, pero cuando iba a otro los contenidos no los podía utilizar. Cuando la geolocalización y el bloqueo existía, en fin, una serie de elementos, una serie de aspectos esenciales para optimizar, poder optimizar realmente un mercado único, esos 500 millones de consumidores y, por tanto, digamos, las expectativas de retorno de inversiones que son necesariamente muy altas. Siendo eso así, lo que se ha hecho desde el inicio de esta legislatura es desarrollar una serie de iniciativas que buena parte de ellas están ya aprobadas. Una parte de ellas está saben ustedes que el proceso, este es uno de los grandes problemas de la Unión Europea, el proceso de decisión legislativa y de aplicación es enormemente largo, de tal manera que desde que hay una iniciativa hasta que entra en vigor, si es una regulación no, un reglamento, porque entra inmediatamente, pero si es una directiva sí, estamos hablando del orden de entre el inicio y el final, no ya de cuando la empieza a concebir la comisión y cuando hable la consulta pública, porque si añadimos todo eso es todavía más, pero más o menos nos podríamos encontrar con un estándar yendo muy bien todo de casi 3 años y medio, 4, que se dice pronto porque claro, cuando se va a implementar en ámbitos como este es que se ha volatilizado todas las referencias sobre las cuales se ha hecho el análisis y se han determinado, se han definido las medidas, ¿no? Pero bueno, aún así, este es el procedimiento, se intenta acortar y es una de las cosas que ahí están siempre pendientes y de muy difícil solución, habida cuenta de la heterogeneidad que tenemos en la Unión Europea con 28 países o 27 países en el futuro miembros. Pues bien, en estos últimos 4 años se han aprobado o están todavía en curso, pero que se van a aprobar en un plazo de tiempo corto. Voy a hacer una relación de una parte de esas normas que seguro que ustedes conocen todos, pero bueno, empezando por el roaming, al que le tengo un especial cariño, porque yo lo propuse que acabara con las cargas de roaming en el contexto de la regulación sobre el mercado único de las telecomunicaciones, que tenía 3 patas. Una era el espectro radioeléctrico, por una mayor coordinación, la otra la neutralidad de la red y la otra la regulación del roaming. Por lo que se refiere a la regulación del roaming, había habido una regulación desde el año 2007 que cada X tiempo, estableciéndose unos límites, unos caps, tanto para el mercado minorista como lógicamente para el mayorista, esos límites habían ido bajando, pero bueno, ya ha llegado un momento en que seguir en ese proceso carecía de mucho sentido y aprovechando pues esa circunstancia, yo fui la ponente de este informe, lo propuse y luego tuvo que negociarlo, claro, con el Consejo. No fue fácil, pero al final ahí está. Y tengo que decir que, claro, del roaming yo comprendo que quien pierde esos ingresos, pues los pierde, pero la capacidad de generar ingresos nuevos de una situación en la que las personas pueden navegar estando fuera de su país y que además refuerza la propia movilidad dentro de la Unión Europea, son tangibles, no en el plazo inmediato, pero a la postre son tangibles. Y de luego lo que se puede de manera inmediata, a lo mejor tener que ajustar por un lado, pues luego tiene unos contraprestaciones por otro. Yo creo que da un sentido, además de identificación con el propio proyecto europeo, etcétera, fuerte. El otro aspecto, como decía, fue la neutralidad de la red, en la que no voy a entrar, pero yo creo que quedó una regulación muy aceptable y con el acuerdo de todos, y el espectro, que ha sido siempre un poco el gran problema en el que los Estados miembros no han querido nunca entrar, salvo ahora en el código. Pues bien, aparte de esto, se han tomado otra serie de decisiones. Yo mencionaba antes la portabilidad, pues sobre la portabilidad, que ya está en vigor, con lo cual eso es una de las cosas inmediatas también que
las personas cuando salen fuera de su país observan, y es sin duda un logro, un achievement que es importante desde ese punto de vista de la visibilidad que tiene, los problemas de geobloqueo que había en algunos países, en la compra por Internet, la libre circulación de datos, que es un tema esencial, que además se acaba de aprobar la semana pasada o la anterior, sí, hace muy poco, hace 2 semanas, en el último pleno que tuvimos en Estrasburgo, que no había, es decir, realmente las capacidad de determinar por cada uno de los países que los datos se tenían que quedar sus datos en ese país y no podían albergarse en otros países, no podían estar en otros países, pues al final generaba una situación de parálisis en un ámbito como es el de los datos, que es básico para el desarrollo de la economía digital, pero no solo de la economía digital, de la innovación, de la investigación y todos los derivados que podamos encontrar. Y en último término, todo eso con un gran impacto en la propia curso de la vida diaria de las personas, ¿no? Eso también yo creo que ha sido importante. Luego ya se ha mencionado aquí también la seguridad de las redes de información en el ámbito de las infraestructuras críticas, donde además de las infraestructuras clásicas también formaron a pasar parte del ámbito de esa regulación los buscadores y las plataformas, porque también un problema de seguridad en esos áreas o en ese ámbitos de actuación en Internet tiene un impacto generalizado. Y luego hay toda una serie de iniciativas todavía referida a la ciberseguridad, a la que me voy a referir en un aspecto que me parece muy relevante, que es esta propuesta de sobre ciberseguridad, esta directiva, tiene 2 objetivos. Uno, reforzar la Agencia Europea de Ciberseguridad, ENISA, de seguridad, y otro, establecer un esquema de certificaciones. Ese esquema de certificaciones pretende crear unos estándares que den pie a unos esquemas con el concurso de todo tipo de stakeholders para que los productos puedan tener un nivel de seguridad certificada que, teniendo en cuenta sobre todo el desarrollo de Internet de las cosas y el carácter absolutamente hiperconectado de sociedad a la que vamos, hay que reforzar en principio ese reconocimiento y esa exigencia para que de entrada el consumidor tenga la confianza de que no va a estar en un ecosistema que empiece o pueda haber un problema de seguridad que no solo ya afecta, como puede pasar ahora con el cuadro eléctrico de las luces de una casa, si se viene abajo el diferencial o el automático general, sino que tiene unas consecuencias infinitamente superiores. En principio, la propuesta de la Comisión es que este esquema sea, estas obligaciones y estos certificados de seguridad sean, en principio, voluntarios. El Parlamento lo está discutiendo y se ha introducido en principio también, luego habrá que negociarlo con el Consejo, un carácter obligatorio en algunos casos donde las situaciones de, digamos, se produce un problema de seguridad puedan tener consecuencias incluso mayores. Pero, en fin, no voy a entrar en eso. Los derechos de autor, la Directiva de Derechos de Autor de Copyright también está todavía en curso de debate, y yo me voy a centrar rápidamente en la que se acaba de aprobar el martes pasado en el Parlamento, tras 12 horas ininterrumpidas de negociación en el último trílogo. Empezamos a las 2 del mediodía y acabamos al día siguiente a las 2 de la madrugada. O sea, eso es para ver, bueno, ya había tenido experiencias similares anteriormente, pero bueno, no deja de sorprenderme en fin, la resistencia que hay que mostrar, porque hay que estar negociando, pues realmente como quien, no sé, yo no sé cómo son las negociaciones entre empresas, pero puedo decir que las negociaciones entre el Parlamento y el Consejo son negociaciones
en las que yo he aprendido muchísimo, muchísimo, y bueno, al final es un arte implícito el que se va adquiriendo ahí. Pero, en fin, se llegó a una negociación, se llegó a un acuerdo, y básicamente, ¿para qué se ha hecho esta regulación, ¿no? Esta regulación es el marco regulatorio de las telecomunicaciones, de las comunicaciones electrónicas, que siempre se ha centrado en ediciones anteriores en las telecomunicaciones y que ahora amplía, puesto que las comunicaciones electrónicas no solamente se producen por los canales que facilitan las redes de telefonía, ¿no? La última se hizo en el año 2009, con lo cual el espacio de tiempo transcurrido se aprobó, se diseñó antes, en el 2007, el espacio de tiempo transcurrido era realmente grande y había que hacer una adaptación importante. ¿Cuál era el objetivo? Los tres pilares que había tenido siempre la regulación europea eran la competencia, que hubiera mecanismos para asegurar que había competencia en el mercado, la protección de consumidores y el mercado único. Es decir, que las medidas que se tomaran tuvieran un referente en el desarrollo del mercado único. Pero nunca las infraestructuras y la conectividad había formado parte del core, del centro de referencia de objetivos de la regulación sobre las comunicaciones electrónicas y, por tanto, sobre las telecomunicaciones. En esta ocasión se ha hecho una upgrade, se ha elevado, digamos, a objetivo la conectividad y, por tanto, las infraestructuras. Lo fundamental de esta nueva regulación, de este nuevo marco regulatorio, es facilitar unas condiciones que, a su vez, unas condiciones de desarrollo y, por tanto, de inversión, que a su vez permitan llevar a cabo el desarrollo de las redes que se necesitan, de muy alta capacidad, de muy alta velocidad, y también todas las relacionadas con el desarrollo de 5G. El cálculo de la Comisión, el papel lo resiste todo, y muchas veces las cifras probablemente son aproximadas. Pero el cálculo de la Comisión es que la inversión que se necesita en toda Europa oscila entre los 500.000 y los 600.000 millones de euros para tener en el conjunto de Europa un desarrollo de este tipo de redes de nueva generación que permita la conectividad que como objetivos también se han trazado, y ahora me referiré a ello. Y a su vez la Comisión concluye que esto va a generar 910.000 millones de euros de aquí al 2025 y más de 1 millón de puestos de trabajo, etcétera, con toda la cautela que haya que tener en cuenta, que haya que utilizar para estos datos. No cabe duda de que el impacto será importante y no cabe duda que las cantidades que se necesitan para invertir en este tipo de desarrollos son también muy elevadas. De manera que el objetivo de esta nueva regulación ha sido, en lo esencial, no voy a hablar de protección de consumidores, que siempre va unida a esta revisión regulatoria. Protección de consumidores, hay una serie de cosas que van desde la libertad para cambiar las suscripciones hasta, en fin, otra serie de temas adaptados al desarrollo tecnológico que hay ahora, pero eso no me voy a referir, porque siendo importante, realmente lo novedoso es esto por dos razones. Los dos ámbitos, los dos aspectos que se han reformado son referidos a la gestión del espectro radioeléctrico, que por primera vez hay un avance en cuanto a una mayor coordinación de los requisitos de gestión del espectro. Y se ha hecho, por ejemplo, la duración de la licencia, que ha sido de los derechos de uso, que se ha sido siempre un caballo de batalla
desde hace ya tiempo por parte del Parlamento, también de la Comisión, para establecer un mínimo que fuera más alto, no había mínimo en la Unión Europea, para establecer un periodo de duración que permitiera, en fin, un retorno de la inversión que pudiera ser más atractivo. Bueno, pues siempre ha habido una negativa por parte de los Estados miembros a entrar en ningún aspecto del radioespectro, porque se considera y es un recurso nacional, donde hay una soberanía nacional sobre él, pero no ha habido, junto a eso, sin perder esa condición, ninguna apertura para ir hacia una mayor coordinación en la gestión del espectro. Bueno, se ha situado en 20 años el mínimo de la duración, que yo creo que es un avance importante. Naturalmente, esto no impide que países como Suecia pues acaban de sacar ahora hace poco una subasta en la que han establecido 24 años y hay otros países que están por encima también de 20, pero no es la norma general y sobre todo lo que es importante es que esto afecta al conjunto de todos los países de la Unión Europea, porque de lo que se trata al final desde la Unión Europea es que pueda haber con independencia de que haya un avance mayor, porque en casa lo haces mucho mejor, pero pueda haber un desarrollo conjunto que permita que realmente ese espacio de la Unión Europea rente, en él se pueda optimizar esa transformación digital en el contexto de un mercado único o no, porque cuando hablamos del mercado de las telecomunicaciones no estamos hablando realmente de un mercado único, que hay operadores que prestan servicios en 8 o 10 países, prácticamente uno, hay otros que los prestan en 4 o en 3, pues otros 3 prácticamente, pero no estamos hablando de un mercado único como tal. Pero no obstante, desde el punto de vista de, por ejemplo, de las infraestructuras, esto sí permitiría que hubiera un avance más equilibrado, digamos, en la misma dirección. Y además se han introducido otra serie de medidas también, como por ejemplo la posibilidad de comercio y alquiler del espectro que no se utiliza, como la exigencia de que el pago de las licencias vaya, o sea, simultáneo, prácticamente simultáneo, a la disponibilidad del uso del radioespectro y por tanto la licencia que has pagado, porque ahora, bueno, ustedes lo saben mucho mejor, hay un decalaje, por lo menos hay en muchos países un decalaje, yo creo que en España también, si pagas y necesariamente no inmediatamente tienes el uso hasta que no se libere el uso de eso por parte del que lo está tal, y a veces pasa un tiempo bastante largo, y por tanto que haya una simultaneidad entre pagar y utilizar, bueno, y otra serie de aspectos que también están relacionados, por ejemplo, el incremento del coste del espectro que se pone a disposición, que tenga un valor que esté más o menos acorde con el valor que tenía para el usuario que tenía anteriormente, y no haya una desproporción entre lo que el usuario anterior, el sector que usaba anteriormente esa parte del espectro pagaba, y un incremento infinitamente superior, que es lo que ocurre muchísimas veces. Es decir, todo un conjunto de medidas que, además de hacer converger y estar coordinadas en la Unión Europea, porque son las mismas, pues también crean un entorno más favorable, por lo menos más atractivo para la inversión. Y en segundo lugar, una pieza fundamental, que es el modelo de coinversión. El modelo de coinversión para el desarrollo de redes de fibra óptica, tanto de redes de muy alta velocidad, de muy alta capacidad, es la novedad principal. ¿Por qué es la novedad principal? Porque puede conducir a la desregulación del S&P, el Significant Market Power Operator, ¿no? Puede conducir a la desregulación si entra en ese modelo de coinversión con otro operador o con otros operadores para
no para todo, no para las redes que ya existen, sino para el desarrollo de nuevas redes de fibra óptica. Esto lo tiene que decir el regulador nacional, pero está establecido en la norma que si hay un cumplimiento de las condiciones de inversión, pues pueda llevar a esa desregulación. Se puede imaginar que esto es lo más novedoso, lo más atractivo en un mercado que lleva el operador dominante regulado desde el inicio. Bueno, la medida que provenía de los antiguos, en su mayoría de los antiguos operadores, en fin, en contexto de monopolio, bueno, esto es el aspecto, digamos, que es más novedoso, que va a tener un mayor impacto y que se pretende que a su vez haga atractiva la inversión en esas nuevas redes, la inversión evidentemente mundial, ¿no? Internacional. Bueno, pues este es un poco el panorama. Tengo que decir que otra de las, porque casi es lo único a lo que se ha atendido cuando inicialmente esta semana pasada se llegó al acuerdo el martes y se empezaron a transmitir a la prensa y a los medios y tal, pues este tipo de contenidos, ¿no?, en el acuerdo, tanto por el Parlamento como por la Comisión. Pero al final todo se ha focalizado en las intra-EU calls, las llamadas en la Unión Europea, que no proceden de la condición de estar en roaming, porque esas son las tuyas de tu país, que las trasladas aquí y allí, sino que obviamente proceden son las que se hacen desde tu país a cualquier otro. En fin, esto no hay ni que mencionarlo, pero bueno, lo menciono como explicativo, aunque no hace falta decirlo en una audiencia como esta, porque a veces la gente lo confunde con el roaming, el público, no general, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ha pasado ahí? Era un mercado no regulado. Hay que decir que la Comisión había propuesto que se regulara cuando presentó la regulación del mercado único de las telecomunicaciones, cuando presentó el roaming, y cuando el Parlamento dijo que se había acabado el roaming y dejó al lado las llamadas internacionales. Vamos, yo como responsable de eso me pareció que no había que ampliar mucho el espectro de los temas estos que se tocaban. Por tanto, era bueno concentrarse en el roaming, porque además era el que afectaba a los datos, porque al fin y al cabo las llamadas internacionales es residual, es decir, que para los consumidores individuales desde luego es residual. Las empresas que tienen paquetes de otra naturaleza lo utilizan más, pero para los consumidores individuales es residual, y entonces eso lo dejamos aparcado. Pero la Comisión propuso exactamente lo que ahora hemos aprobado, que se estableciera un límite, un cap de 19 céntimos. Hay que decir que en un importante número de países la carga que hay al retail, al usuario, al minorista, supera a veces en casi 3,5 a veces estos 19 céntimos, 3,5 a veces en casi momento, lo cual insisto, para el consumidor individual que no tiene un paquete que no tiene, pues es una carga importante, que depende de las condiciones en las que esté, por lo que sea, le puede suponer un incremento notable de la factura mensual. Y bueno, esta es la situación. Esto entrará en vigor el próximo 15 de mayo del año que viene, y bueno, y nada más. Esta es la última aspecto, que era un aspecto marginal. De hecho, yo puedo decir que en mi comisión, que es la que realmente tiene la competencia sobre el grueso de todo esto, no se trató. Había una enmienda de los verdes, me parece, pero no se trató, no hablamos, no tal. Se aprobó porque nadie se quiere quedar atrás, claro, y se aprobó en la comisión, pero no fue un tema. Mientras que en la Comisión de Mercado Interior, que tenían un paquete mucho más reducido y tal, pues fue un tema estrella, y entonces, bueno, pues aunque lo tuvimos que negociar nosotros, había que hacerlo, y bueno, y ahí estuvo. En fin,
lo último que quería mencionar es que, como seguro que también saben, hay una propuesta de presupuesto específico digital en el marco del presupuesto multianual financiero de la Unión Europea, que ahora se está discutiendo, que ya lo ha presentado la Comisión, pero que se está discutiendo se empieza a discutir en el Parlamento, que es esta propuesta de Europa Digital de 9.200 millones de euros, y que va dedicada a infraestructuras esencialmente o a proyectos experimentales. Más o menos esta cantidad se distribuye pues en un supercomputador que desde el punto de vista de las capacidades es una de las carencias claras que hay en Europa, donde las empresas que tienen el volumen suficiente como para necesitar este tipo de infraestructura de muchísima capacidad lo llevan fuera, en muchos casos. En Europa no hablo solamente en España, y a esto va destinado como 2.700 millones de euros. Luego, a inteligencia artificial y proyectos experimentales en inteligencia artificial que se desarrollen en empresas o en cualquier otro ámbito en el que se pueda experimentar en la administración, etcétera, de aplicación. Hay 2.500 millones de euros aproximadamente, y luego hay otras cantidades destinadas a formación. A formación no me he referido, pero sí me gustaría hacer un apunte. Hay claramente una carencia de formación digamos, en digital, en formación computacional o en formación digital, faltan ingenieros y tal. Entonces, esto es una parte del asunto, no es la parte del asunto más inmediato, donde la actuación puede ser más de impacto, porque bueno, se pueden destinar más fondos, pues se puede hacer, y hay que hacerlo de esa manera, porque realmente las carencias, en España, por ejemplo, es uno de los países donde en términos comparativos hay más carencias, es decir, que ahí hay realmente, no en términos comparativos con Rumanía, evidentemente, pero sí en términos comparativos con los países más avanzados de la Unión Europea, hay más carencias. No la hay ahora mismo en relación al despliegue de fibra óptica, porque se ha hecho un esfuerzo, pero sí la sigue habiendo en esto y en otros aspectos también. Pero si esto se quiere abordar a largo plazo, medio-largo plazo, a mi modo de ver es imprescindible, y no es la mía la única opinión, que haya una decisión clara de introducir de manera obligatoria la formación en el conocimiento de lo que es la lógica del pensamiento computacional, de la ciencia computacional, empezando por, en fin, los pequeños pasos que constituye aprender a programar con unas edades muy iniciales, que son juegos y que ahí vas realmente conociendo la articulación, digamos, de ese proceso, y que debe hacerse con independencia de lo que luego uno decida ser historiador, decida ser médico, decida no cursar una carrera superior o decida ser ingeniero. Es decir, son cosas distintas. El que vaya por una línea pues de ciencias, matemáticas, tecnología y tal, llegará a adquirir otros conocimientos, pero el resto de las personas tienen que tener, primero, una formación básica digital, operativa, y segundo, una cosa muy importante, que es entender por qué las cosas funcionan así. Nosotros, todos, hemos aprendido como algo de referencia fundamental en nuestra formación cómo funciona el mundo físico. Por eso, en un determinado momento, se creó una asignatura, una materia que era la física, dentro del aprendizaje, que era la geología, o que era la geografía, las ciencias naturales, o que era la biología, o la química. Es decir, todo eso nos ha permitido comprender cómo funciona el mundo físico. Pues bien,
ahora hay que saber cómo funciona el mundo físico y cómo funciona el mundo digital, y aprenderlo en esa comprensión de fondo que a nosotros, los que no somos físicos o no somos ingenieros o no somos tal, nos permite tener un conocimiento esencial de eso. Yo creo que esto es fundamental, y quien no lo haga, desde luego, va a privar a los futuros profesionales de una formación fundamental, y por tanto a ese país también de un recurso competitivo fundamental, porque no solo está en los niveles máximos de capacitación en este aspecto, sino también de este otro que es mucho más amplio. Y acabo ya. La Unión Europea tiene dos opciones, y por tanto todos los países que la forman, en la medida en que aprovechar o no esas posibilidades que ofrece para optimizar, por tanto, la transformación digital. Si no se hace, pues aunque los países vayan muy bien, indudablemente respecto si Dinamarca o Finlandia o Alemania, Reino Unido, etcétera, cualquiera, es decir, no desarrolla mucho dentro, pero no tiene esa posibilidad de ese enorme mercado único digital, pues van a tener una posición competitiva indudablemente más dificultosa en un mundo en el que son grandes áreas geográficas las que constituyen esas unidades donde se desarrolla la transformación, o grandes países que son casi como áreas geográficas, ¿no? La historia que está escribiendo ahora la humanidad fundamentalmente es la historia de la transformación digital, que, como decía yo al inicio, tiene ese carácter global, extraordinariamente rápido, y que afecta simultáneamente a toda la economía y toda la sociedad. Y al escribir esa historia que se está escribiendo, en ella tiene que aparecer Europa como un actor principal, porque si no aparece, no va a desaparecer Europa, y la Unión Europea, pero se irá, digamos, quedando en una posición de mayor aletargamiento por más dificultades para competir. Por tanto, si pusiéramos un ejemplo clásico, diríamos que en fin, la transformación digital pasa como, ahora voy a buscar otro ejemplo ahora, ¿no? Pero como un tren de altísima velocidad, no ya de los de 300 kilómetros, sino estos que van un poco por el aire, que van por el aire y que van elevados y que son de 600, y hay que estar en el primer vagón, hay que estar en la locomotora realmente, ni siquiera en el primer vagón, y no digamos en los restantes. Y esto depende realmente de nosotros, ¿no? Yo creo que es importante, ahora se ha debatido mucho sobre, a propósito de la zozobra, digamos, que ha invadido la Unión Europea en los últimos años, donde con motivo inicialmente de la crisis y los derivados que no todavía están presentes, de malestar, ¿no? Y de digamos y de crítica hacia la Unión Europea como culpable en buena medida, tal, el euroescepticismo y tal. Bueno, pues ese conjunto de situaciones que nos da un panorama con el euroescepticismo desarrollado de una manera extraordinaria, no solo por los partidos populistas de un signo o de otro, radicales por un lado, radicales por otro, sino lo que es todavía más complejo, por la posición de muchos de los estados de centro-este europeo, que son enormemente críticos y que están gobernados por partidos que son enormemente escépticos en relación a la Unión Europea.
Es decir, que una cosa es lo que está pasando en los países, digamos, tradicionales, que ya mucho tiempo están en la Unión Europea, con los populismos de un signo y otra cosa es la presencia también añadida de esos países. Por tanto, yo creo que hay que focalizarse muy bien en lo que se hace, no intentar darle a todo, no intentar legislar por todo. En eso hay un acuerdo grande, hay una serie de áreas en las que hay una convergencia grande sobre lo que hay que hacer, qué áreas: seguridad y defensa, el tema de las inmigraciones, cambio climático, unión bancaria y digitalización. Y digitalización se pone siempre en el top, en la primera, digamos, parte de la lista. El otro día, cuando Macron hablaba al Parlamento Europeo, y yo creo que representaba a buenísima parte de los líderes europeos, empezaba hablando de la economía digital. Y como este era el gran reto y como, en fin, por tanto, todo tal, y como la Unión Europea tenía que centrarse en todos los elementos relacionados con ello. Pues bien, yo creo que este es un ámbito decisivo para el futuro de Europa y, en esa medida, para el futuro de los países que componen la Unión Europea. Muchas gracias. Bueno, ha sido larguísima, pero... Muchas gracias, Pilar. Eso además nos permite el tener un ratito sí. Si te parece bien. Así que el que quiera hacer uso de la palabra, que sí, que Alicia. Agradecer a Pilar que esté aquí hoy con nosotros. Es un lujo tener a una rapporteur de estos temas de su talla en el Parlamento Europeo, y sobre todo es un honor, y yo creo que nos tenemos que sentir muy honrados porque además es española, con lo cual digitalización está unido a Pilar del Castillo, y desde luego en digitales para nosotros no hay muros, o sea que aquí no hay muros y siéntete que esto es tu casa, ¿no? Bueno, tenemos lo que acabáis de firmar, ¿no? Las infraestructuras, desde luego, en Europa son un reto, la falta de talento es otro de los retos, pero a mí me gustaría pensar también en cómo se construye una Europa, ¿no? O sea, Europa se basó en la libre circulación de mercancías, personas y divisas, y probablemente pues la siguiente libre circulación que va a haber que tener muy en cuenta es la de los datos, que no hay que confundir con los datos personales, porque muchas veces se vicia este debate, ¿no? Entonces, me gustaría mucho saber cuál es tu opinión al respecto. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Alicia. Yo creo que la asociación que tú diriges, Digitales, es un magnífico ejemplo y que Eduardo preside, ¿no? Si no me equivoco. No faltaría más. Es un magnífico ejemplo de esto. Es decir, se echa de menos que esto no esté mucho más integrado en la visión de los gobiernos. Y yo sinceramente creo que en este ámbito el ministro Nadal pues ha intentado hacer un esfuerzo, ha estado muy dedicado a la energía, con lo cual yo creo que eso ha consumido mucho todo su energía también, porque no ha sido, ahí había energía por todos lados, de un tipo y de otro, pero bueno, ahí había una serie de proyectos, había, en fin, una serie de cosas y tal. Pero de todas maneras esto no quiere decir que formara parte del mindset, ¿no? Y por tanto fuera algo que el gobierno y el presidente del gobierno, al que tengo expresidente del gobierno, al que desde luego tengo un enorme afecto, y el gobierno en su conjunto no lo tenían, o sea, porque si no se absorbe, ¿entiendes? Casi por los poros, aparte de por la razón, esta necesidad y estos objetivos, pues luego es muy difícil, porque esto tiene que estar ya presente no en un ministro encargado de agenda digital, sino en el conjunto de las decisiones, de las acciones del gobierno y, por tanto, de los ministros en todas las áreas. A mí, sin afán de criticar al nuevo gobierno, que también ha sido recibido, y que, bueno, como todo, pues hay que ver siempre cómo luego se desarrollan las cosas, pero no tengo ningún afán de crítica en ese sentido, porque ahora mismo no tendría nada que decir. Además, me parece que tienen una oportunidad y la oportunidad esa pues la tendrán que desarrollar, pero en una propuesta progresista,
y modernizadora, yo no he oído ni una intervención estos días donde se haya mencionado la palabra digitalización. Es que no ha habido ni una. Y es llamativo, no ya respecto de otros países, que también, que cuando vas allí, pues es que todos los ministros que tienen, bueno, una relación más estrecha y otras menos, pues tal, pero en la Unión Europea esto está presente todos los días, a todas las horas. Es fantástico porque como el lenguaje ya está muy codificado, muchas veces cuesta menos decirlo en inglés que en español, porque claro, muchos términos aquí los tendrías que utilizar en inglés y tienes que hacer un esfuerzo por lo menos por ponerlos, en fin, un poco aseados en tu propio idioma cuando es necesario, pero allí no hay nada que explicar previo, allí todo es tal. Entonces, entiendo que es diferente, pero me llama profundamente la atención que llevemos tanto tiempo, insisto que yo creo que el gobierno anterior tampoco lo ha tenido y tal, pero ahora que se constituye un nuevo gobierno que tiene, en fin, ese horizonte de modernización, pues no se haya hablado de... Sí, se ha hablado de innovación, ha venido Pedro Duque y tal, pero además de todo eso, es que el principal instrumento de la innovación es la digitalización. Entonces, pero la digitalización no está subsumida ya, o sea, sumida dentro del concepto innovación, sino que ocupa y tiene su espacio singular desde el punto de vista de la visibilidad del concepto y lo que conlleva, ¿no? Y es sinceramente llamativo. Así que, en relación a la libre circulación quería decir esto porque me parecía relevante, la verdad es que me ha llamado la atención. En relación a los datos, es una cosa fundamental, y sería una cosa fundamental en la relación transatlántica, porque al final, si estamos hablando de Big Data, pues el Big Data, cuanto más big sea, pues mejor, porque claro, al final son los millones y millones y millones de información añadida, lo que permite luego afinar en el análisis o en la investigación, por tanto en el análisis también, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no? Pero estábamos todavía en una situación en la que en Europa no había esas condiciones, había esas limitaciones. Entonces, esta decisión de la libre circulación de datos en Europa yo creo que es un paso importante. Las relaciones con Estados Unidos, bueno, ni que contar cómo está el tema después de este fin de semana que han pasado en Canadá, pero bueno, es un elemento esencial, porque claro, es mucho más fácil llegar a un acuerdo con Estados Unidos que llegar a un acuerdo con China. Entonces, bueno, pues yo creo que eso es un tema que va a estar va a seguir en los próximos años en fin, va a ser un objetivo esencial, ¿no? Porque si no, no se puede avanzar. Se oye poco. Oír oímos todavía, pero... Bueno, disculpa. Muchas gracias, Pilar, por la disertación. Bueno, yo soy Rafael Díaz Regañón, trabajo en la Federación Española de Municipios y Provincias. Voy a plantear otro tema en relación a esta cuestión, ¿no? Teniendo en cuenta que el espacio de la Unión Europea no es uniforme en muchos aspectos y mucho menos en el espacio, en lo que es la distribución espacial de la población, digamos, el desarrollo e implantación de las tecnologías digitales, tal y como se está viendo ahora, está muy orientado, lógicamente, de la lógica empresarial, a conseguir el máximo de rentabilidad económica que puedan tener las empresas. Sin embargo, hay un aspecto que es la posibilidad de utilizar estas herramientas como forma de implantar, no solamente fijar población a través de la facilidad que pueden tener los profesionales para acceder a trabajos hechos a distancia, sino también como una forma de acercar o de implantar políticas públicas en la prestación de servicios en ámbitos, en áreas rurales donde los condicionantes de despoblación
y los condicionantes asociados a la demografía que pueden tener los habitantes de esas áreas está dando lugar a pérdida de población y como consecuencia una pérdida importante de bagaje cultural, económico, etcétera. Desde la Comisión, ¿existe preocupación o hay alguna idea o alguna acción política orientada a, digamos, a que haya una distribución homogénea o una implantación homogénea de este tipo de tecnologías? Sí, yo hablo en nombre del Parlamento. Lo que pasa es que muchas de estas cuestiones son, digamos, evidente, la inmensa mayoría, sobre todo cuando es legislación, cuando se convierte en legislación, que los legisladores son el Parlamento y el Consejo, la Comisión es la proponente, luego eso se va alterando en el paso por el Parlamento y se va alterando y tal, luego al final se configura una legislación que naturalmente la Comisión es partícipe también y por tanto se puede hablar de las instituciones europeas o como mínimo de la Comisión del Parlamento o viceversa. En primer lugar, no he mencionado antes que los objetivos que se han establecido en la Unión Europea sobre conectividad para el año 25 incluye que haya al menos una conectividad de una velocidad de 100 megabytes en todos los hogares españoles, perdón, en todos los hogares europeos, y casi esto me parece el objetivo que da mejor respuesta a la pregunta, porque buena parte de lo que este problema vinculado al asentamiento de la población en lugares como hay tantos y en España hay tantísimos, donde ya se ha producido una despoblación monumental y donde la conectividad y la formación digital del individuo deberían de llevar, por la demanda que hay de trabajo en todos estos sectores, a que se pudiera hacer por lo menos parcialmente, porque luego lo que tenemos son unas conexiones fantásticas por carretera. Es decir, que si luego la gente trabaja pues no sé, a 50, 60, 80 kilómetros de una ciudad o de un núcleo urbano importante y tiene que trasladarse allí a efectos de hospitales, a efectos, en fin, a todos estos efectos comerciales, etcétera, la propia educación, que al final va a ir registrando cada vez más un sistema, se va a ir desarrollando un sistema de educación no necesariamente presencial, pero no al viejo estilo de los centros a distancia, sino mucho más sofisticado. Quiero decir que todo abunda hacia la posibilidad de quien quiera hacer una opción por residenciarse en un lugar con un entorno más distinto, lo puede hacer en esos núcleos de población que se han quedado sin población, ¿no? Esos núcleos más rurales. Entonces, siendo la conectividad, digamos, la precondición, pues realmente establecer un objetivo de alcanzar 100 megabytes en todos los hogares españoles, pues realmente es un avance importante. Junto a esto, para esa fecha, también se ha establecido que toda una serie de centros dependientes del sector público, como universidades, centros de investigación, administración, hospitales y tal, tengan también al menos una conexión de una velocidad de 1 gigabyte. De tal manera que y las otras centros urbanos, hay toda una lista de objetivos. Bueno, yo creo que por ahí va el asunto. Es una oportunidad. Toda transformación tiene grandes desafíos y grandes oportunidades. Y aquí no cabe que los desafíos son inmensos. Está el desafío de la seguridad, el desafío de la privacidad, el desafío del empleo y del impacto en el empleo. Pero luego hay por señalar algunos, pero luego hay enormes oportunidades. Y la mayor de las oportunidades es que la vida de las personas sea mejor. Sea mejor en la atención sanitaria, sea mejor en la educación, sea mejor en las condiciones de desarrollo de una vida profesional
núcleos de distinto tipo. Es decir, hay una enorme posibilidad de beneficios, ¿no?, y de oportunidades, y no cabe duda que hay unos desafíos monumentales, ¿no? Más preguntas. Sí, el fondo. A ver, Bueno, ¿qué tal? Sí, gracias por la exposición. Dos preguntas. Cuando hablabas de la inversión... Por favor, si no te importa, identifícate. Sí, Fernando Cano, soy periodista del periódico El Español. Dos preguntas. La primera, cuando hablabas de inversión sobre todo el tema que se necesita en el futuro en el tema de la agenda digital, entre 500.000 y 600.000 millones de euros, ¿podría identificar qué porcentaje de ese dinero o cuánto dinero se calcula que sería la subasta de licencias y cuál sería destinado a inversión propiamente tal en el desarrollo de las redes? Y la segunda pregunta, cuando hablabas de la coinversión en temas como la fibra óptica, en España la fibra óptica prácticamente ya está totalmente desarrollada. Sabemos que en otros países en Europa no. Entonces, en el caso de España, ¿se podría hablar de una coinversión en 5G? ¿Eso se podría estipular técnicamente? Perdón, ¿una coinversión cómo? 5G. Coinversión en 5G. Sí, sí, claro. Se podría hablar, ya está. claro. Eso lo sé. Sí, sí. Vamos a ver, desde el punto de vista de las subastas y de qué significan las subastas y no, desde luego los 500 o 600 mil millones proceden esencialmente del sector privado en cuanto a inversión. No procede de un presupuesto específico de la Unión Europea para esto. O sea, el presupuesto de la Unión Europea en el desarrollo, digamos, de esta digitalización europea, pues el que está previsto es este, de 9.200 millones y que tiene estos objetivos que he dicho antes. Esa es una inversión privada, la de que va entre 500 y 600 mil millones. Por eso hay una reforma legislativa que haga, pues que tenga como resultado una legislación más predecible, que tenga como resultado una consideración del riesgo en la inversión. Por eso está el tema del co-investment y la posibilidad de regulación del operador principal, del S&P. Y por tanto no es una inversión pública, sino que es una inversión privada, y lo que hace la regulación es intentar generar un entorno regulatorio más favorable a que esa inversión se produzca, manteniendo también la competencia, el principio de competencia, etcétera. Y respecto de lo que se paga en las subastas o no, pues francamente no lo sé. Esto no lo sé. Esto es una cosa que se hace dentro de cada país y por tanto no puedo, no lo sigo, y qué puede suponer el coste de las subastas. Ahora se van a abrir, ¿no?, las de unas bandas de frecuencia que están ya identificadas como bandas de frecuencia 5G, que aquí creo que van a ser las 3.5 y las 3.4, ¿no? Y bueno, una cosa que se ha hecho también en la Unión Europea en este dossier es que es obligatorio que para el año 20, y esto es importante porque así no hay que empezar a partir de que esté el estándar, que se tomen las decisiones necesarias para que se pueda comercializar ya el 5G. Y por tanto que se abran las bandas. Hasta entonces, en el caso de la Unión Europea, las delimita como las 3.6 y 26 gigahercios, ¿no? Bueno, entre una y otra. Bueno, en fin, este es el tema. Y respecto de la coinversión, la coinversión está fundamentalmente planteada para la fibra óptica, y el caso de fibra óptica en España está abierto, está muy cubierto, pero quedan, por ejemplo, todos los núcleos rurales. Si no me equivoco, el Gobierno presentó con el ministro Nadal todo un programa de inversiones que en buena parte procedían de la Unión Europea, esas inversiones de desarrollo de la fibra óptica en las zonas rurales. Y en todo caso, insisto, aquí hablamos de la Unión Europea porque es el ámbito en el que, en fin, yo trabajo y desde el que tengo que hablar. Luego ya aquí, en cada uno de los países, pues cada uno tendrá que ir por las líneas aquellas en las que tiene menos desarrollo, en las que quiere insistir, etcétera. Sí.
Sí. Quería plantear dos preguntas, una a nivel nacional y otra a nivel europeo. Sobre el nuevo código, gracias. Sobre el nuevo código, la patronal, los principales operadores europeos han hablado de oportunidad perdida, creo. No sé qué puede responder a eso. Y a nivel nacional, el hecho de que haya separado el nuevo gobierno las competencias de agenda digital, las haya puesto con economía, lejos de energía, que tanta energía consume, ¿qué le parece? Gracias. Vamos a ver, respecto de lo primero, opiniones ha habido muchas y en general ha habido opiniones muy positivas sobre el resultado que se alcanzó, el contenido, por tanto, del nuevo código, etcétera. Naturalmente que a cada uno de los afectados pues le habría gustado que lo suyo estuviera allí desde la primera línea hasta la última. Y tengo que decir que a algunos les habría gustado especialmente, a algunos de algún país, que hubiera estado exactamente con detalle, primera palabra hasta la última palabra, de cuáles son sus visiones. Pero esto es el resultado de una visión más comprensiva, donde hay que tener en cuenta distintos ángulos. Y la resultante final es una resultante pues muy positiva. Es decir, habría quien habría querido que no hubiera sido necesario, por ejemplo, desarrollar fibra óptica, ¿no? Y hacer otra cosa. Y ya automáticamente con eso, eso te hubiera acreditado para poder ser desregulado en un contexto de coinversión. Habría quien hubiera querido que simplemente una oferta hecha, pero no admitida por aquel a que se hace la oferta, por el hecho de hacer la oferta, ya estuvieras en un modelo de coinversión. Es decir, pero claro, esto es un backdoor, o sea, al final es una manera de entrar en un resultado final por otro lado, y no puede ser. Entonces ahí había que tener fibra óptica y que hacer realmente un acuerdo de inversión, por ejemplo. Entonces, bueno, al final yo entiendo todas las posiciones, como comprenderá, con los que han dicho eso y con los que han dicho otras cosas, pues tengo una relación casi diaria, ¿no? No solo por estos temas, sino por general, por muchos otros, ¿no? Bueno, yo creo que el resultado es un resultado que supone un avance en la dirección de facilitar ese marco regulatorio acondicionado a las necesidades que hay ahora de desarrollo de la conectividad, ¿no?, en toda Europa. Tenemos tiempo para una pregunta más. Bueno, yo creo que en clave nacional está con economía ahora, con economía. Por tanto, está con Nadia Calviño. Bueno, pues eso me parece bien, porque Nadia conoce estos asuntos. Nadia estuvo, además, como deputy, me parece, como adjunta director general en la anterior legislatura, cuando estaba Barnier de comisario de Mercado Interior. Ahora está en presupuestos, ha estado en competencia, o sea, tiene un perfil muy completo y lo va a tener seguro que muy presente. Ojalá sea así, y yo confío en que sea así, ¿no? Bueno, Pilar, aquí. Alfonso Sí. González, de Sí. IBM. En primer lugar, muchas gracias no solo por la charla de hoy, sino también por la defensa que haces de estos temas en Bruselas, ¿no? Y que yo creo que es de agradecer, ¿no? Y que todos te lo agradecemos. Mi pregunta liga con el tema de la ciberseguridad que estabas comentando antes, al margen de que termine siendo voluntario, en algunos aspectos obligatorio, y yo creo que todos efectivamente coincidimos en que es un reto que hay que afrontar, pero viendo el tema de la ciberseguridad como un problema global, nosotros estamos planteando, yo creo que hay un consenso bastante amplio en la industria al respecto, el que haya una posibilidad de autocertificación respecto a los estándares que finalmente se desarrollen en Europa, porque pensamos que es una forma que no entorpecerá el lanzamiento de nuevos productos y servicios, en la medida en que si tú tienes la posibilidad de autocertificar que determinado producto o servicio tuyo cumple con determinadas normas, no tienes que esperar al final del desarrollo del proceso de ese producto o servicio
y que haya un tercero externo que tenga que venir a ver si has desarrollado bien ese. Entonces pensamos que en estos ciclos de innovación tan rápidos sería preciso incluir la autocertificación. Yo creo que ya en algunos de los borradores o en los últimos borradores que se están manejando en el Parlamento existe esta posibilidad, de forma que no estaba en los primeros, en las primeras propuestas, y me consta que también la posición del Grupo Popular es bastante comprensiva respecto a esta posición. No es así de otros grupos políticos en el Parlamento. Entonces, bueno, quería preguntarte en concreto cómo crees tú que puede evolucionar este aspecto a lo largo de la negociación, si es que puedes adelantarnos algo, y en qué medida podemos hacer que efectivamente podemos combinar la necesidad de tener unos altos estándares de ciberseguridad en Europa sin olvidar que al final es un problema global y que no debemos poner tampoco barreras económicas para que supondría una certificación por terceros obligatoria, un coste adicional para las empresas europeas que no tendrían las de otras áreas geográficas, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí se abren toda una serie de problemas. Sí, sí, no, lo que tú has dicho lo has descrito perfectamente porque, bueno, ya lo hemos tenido ocasión de contrastar, ¿no? En general hay una tendencia bastante fuerte a que haya el esquema de certificaciones, ¿no? Lo que pasa es que un esquema de naturaleza no obligatoria, quizás salvo alguna cosa, y por tanto que fuera tal. Eso no impide que efectivamente, aunque sea de naturaleza no obligatoria, hay todos esos procedimientos que seguir, hay terceros que tienen que evaluar el certificado cómo lo obtienes y no es de autocertificación, ¿no? Puede que se vaya a una situación de combinación, ¿no? Puede ser, hasta un plazo tal y hasta otro plazo, como eso va a llevar bastante más tiempo el desarrollo de un esquema, pues que fuera posterior, pero no sé decirte ahora mismo, ¿entiendes? Yo entiendo los problemas que tú planteas, que planteáis vosotros desde, bueno, vuestra visión como empresa, que no es solamente el vuestro, sino es de otras empresas también. El problema de la burocratización que se puede producir y la lentitud que se puede producir, tal. De todas maneras, para que los estándares de autocertificación global hay que crearlos, porque al final la autocertificación tiene unos estándares. Es imposible que uno se autocertifique con sus propios estándares, o sea que también ahí hay que desarrollar un procedimiento de creación de unos estándares. Y muchas veces el problema es que hacerlo universalmente de entrada cuesta más trabajo. Habrá que, no sé, o sea, eso lo hace directamente la industria, o sea, eso no es... Pero, bueno, con las agencias que hay de estandarización, etcétera, no es de naturaleza legislativa todo eso, ¿no? La parte de la estandarización, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay sensibilidad sobre eso y vamos a ver, porque también hay mucha insistencia en que el esquema planteado por la Comisión se desarrolle, ¿no? No te puedo avanzar más en este momento. Bueno, terminamos como empezamos, dándote las gracias, Pilar. Yo creo que has empezado subrayando la importancia de esta revolución tecnológica, que yo creo que mal llaman algunos cuarta revolución industrial. Tú has dicho que por el ámbito y por la velocidad no se puede comparar, pero también por el calado. Las revoluciones industriales han sustituido el músculo por la máquina, esta está sustituyendo la neurona. Y sobre todo la obligación que tienen las clases dirigentes de explicar lo que está pasando. Si les decimos que esta es la cuarta revolución industrial, pensarán que algo parecido les pasó a sus abuelos y a sus bisabuelos, y esto tiene mucho más calado, mucha más, a mi modo de ver, mucha más profundidad. Aprovecho para decirte que Digitales tiene una doble misión, que es una misión única que se desdobla. Nosotros queremos actuar en favor de los intereses del sector, pero nos parece que los intereses del sector coinciden con los intereses nacionales de acelerar la digitalización en España. Eso vendrá bien al sector, pero viene bien a toda España. Se ha hablado de... Cuando la Unión Europea tarda 4 años, 3 o 4 años en dar una directiva, vemos si el señor Trump tardara 3 o 4 años en hacer efectivo sus caprichos, pues a lo mejor el mundo está ahora más tranquilo. Pero sí nos damos cuenta de la debilidad relativa que tiene Europa por no actuar con mayor rapidez. Y algo que se ha dicho
y que me parece muy importante es dónde sitúa el gobierno entre sus prioridades, cada gobierno, la digitalización. No es neutro. Los gobiernos están acuciados por la falta de dinero, por eso mandan siempre tanto los ministros de Hacienda. Pero claro, que en un gobierno el ministro de Hacienda puede decir: no, ahora no hay publicidad en televisión española, que lo paguen los de la digitalización. Entonces, pero ¿usted qué se ha creído? Entonces, hay que convencerles que lo que va a fiscalidad no va a inversión. Y que cuanto más graben a un grupo de empresas que son las que traen el futuro, pues el futuro tardará más en llegar. El ministro Nadal parte de su energía la dedicó a su energía y a nosotros no nos dedicó ni su energía ni su empatía. Pero en el futuro a mí me gusta que esto esté en el mismo ámbito de decisión que la economía. Que estén diciéndonos, que se den cuenta el que tome la decisión, que lo que se lleva de fiscalidad no lo va a dejar para la inversión, no lo va a dejar para el futuro. Y esta yo creo que es una de las claves. En definitiva, te agradezco personalmente cómo estás defendiendo en Europa ya con 14 años las posiciones españolas irrazonables en cuanto a cómo llegar cuanto antes a una sociedad más digitalizada. Estamos bien en infraestructuras, estamos mal en educación, lo sabes muy bien, estamos mal en algo que es un defecto generalizado nuestro, que es ¿por qué no nos miramos unos a otros en vez de mirar cada uno para adentro e intentamos esa cross-fertilization de que uno pueda aportar al otro y que España tenga en este futuro donde Europa parece que a pesar de ser el 22% del PIB mundial va bajando en relación con Estados Unidos y en relación con el sudeste de Asia, Europa se mantuviera y que dentro de Europa España actuara de punta de lanza. Muchas gracias, esperamos que vuelvas por aquí y muchas gracias a todos. Pues muchas gracias a vosotros y a todos.